antes que nada quiero aclarar que yo voy a hablar de mujeres, no voy a hablar de diversidades, voy a hablar de mujeres específicamente porque en ingeniería venimos como un poquito tarde y todavía estamos muy empapades en la problemática de las mujeres en ingeniería, así que es en lo que me voy a concentrar. Por eso es que de lo que quiero hablar es de mujeres en la ingeniería y ya que estamos hablando de comunicación, ¿cómo comunicamos cuando no sabemos qué decir sobre qué pasa con las mujeres en ingeniería? La situación de las mujeres en la Universidad Argentina es conocida, el 60%, más del 60% de estudiantes y graduadas universitarias en Argentina son mujeres, pero cuando vamos a las ciencias aplicadas, la presencia de mujeres cambia radicalmente y en agronomía tenemos un 37% de mujeres, en física tenemos un 31% de mujeres, en ingenierías tenemos 25% de mujeres, en informática tenemos un 17% de mujeres. Informática es un caso muy particular porque en la década del 70, la carrera de computador científico en la UBA se creó en el 62. Y hay evidencia de que en la década del 70 la matrícula de mujeres en la carrera de computador científico, que hoy es Ciencias de la Computación, era del 75%. Y si ustedes piensan en la historia de la informática, en la década del 60, 50, 60, 70 aparecen un montón de nombres femeninos. Acá en la foto Margaret Hamilton, que fue la programadora del sistema de control de los módulos Apolo. Hay muchísimas más mujeres referentes. Y hoy en día estamos en los años 2000 y tenemos solamente un 17% de mujeres en Argentina estudiando informática. Y estos porcentajes se repiten a nivel mundial, o sea, no somos una excepción. Los porcentajes en ingeniería, los nuestros son un poquito mejores, el porcentaje promedio en el mundo es alrededor del 20%. Y en informática está más o menos en el mismo valor que tenemos nosotros. En ingeniería en particular hay una segregación horizontal además, porque las mujeres aparecen significativamente en ingeniería en alimentos y en todas las ingenierías que tienen que ver con medio ambiente y recursos naturales, rápidamente asociadas con el cuidado. En cambio, en las que llamamos ingenierías más duras, como ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica, ingeniería eléctrica, en las que hay muchísima demanda, las mujeres son apenas el 6% de la matrícula. Este patrón se repite en la práctica profesional, esta segregación horizontal, la presencia de mujeres en bajo porcentaje en relación a les profesionales del área, esta segregación horizontal con una presencia importante en una anomalía que es ingeniería química, que no la mencioné, que históricamente tiene una matrícula importante de mujeres, un poquito inexplicable, no se sabe bien por qué, pero la química siempre fue una disciplina científica permeable a la presencia de mujeres, y en ingeniería química también se repite. Tenemos muchos datos de la distribución de las mujeres en el trabajo, en el ejercicio de la ingeniería en el sector público, sobre todo en las tareas de investigación y académicas, porque la información en el sistema científico argentino y el sistema universitario es pública. No tenemos información sobre la presencia de mujeres en el sector privado. Y cuando miramos qué cantidad de personas que ejercen la ingeniería están en el sector público y están en el sector privado, la mayoría de las personas que trabajan en ingeniería trabajan en el sector privado. Entonces, la verdad es que no sabemos cuál es la situación de la presencia de mujeres en el ejercicio de la ingeniería en el sector privado. Y si vamos a todas las metáforas que se usan cuando se hablan de las trayectorias profesionales de las mujeres, en ingeniería las tenemos todas. Tenemos los caños que pierden, porque las mujeres arrancan carreras y después las van abandonando, carreras profesionales. Tenemos las paredes de cristal, porque la segregación horizontal es real y muy concreta. Las profesiones, las especialidades más duras y las especialidades que mejor pagan en general tienen mayoría de varones. Y tenemos el famoso techo de cristal y en posiciones de liderazgo en el ejercicio de la ingeniería, la mayoría de las personas que ocupan esas posiciones son varones cis, absolutamente hegemónicos. ¿Por qué? Bueno, no sabemos muy bien por qué. Y porque no sabemos por qué, no podemos saber muy bien qué hacer. Si el problema no está bien definido, es difícil encontrarle una solución. Hace poco, hablando con un colega que tiene una responsabilidad en una institución académica que educa en ingeniería, cuando le dije por qué le pregunté por qué hay tan pocas mujeres, me contestó eso. Me dice, mira, nosotros hicimos de todo para que vengan, pero las chicas no se anotan.
¿Por qué las chicas no se anotan? No sabemos. Hay una tendencia en la ingeniería, pero también en las ciencias mal llamadas duras, a pensar que los grupos de personas son como sistemas, como los sistemas que nosotros estudiamos, que devienen, algo les pasa. Y no sabemos bien por qué. O sea, si pudiéramos conocer la ley que gobierna ese sistema, podríamos describir qué es lo que pasa. En ningún momento decimos que hay personas que toman decisiones, y que las personas que toman decisiones en general son esos señores que no saben por qué las cosas suceden. No tenemos diagnósticos, no tenemos buenos diagnósticos, no sabemos dónde estamos paradas. Tenemos evidencia anecdótica, tenemos apenas datos incipientes, pero no tenemos un buen diagnóstico. Pero sí sabemos que hay dos miradas sobre qué es lo que pasa en la ingeniería. Una mirada que dice que la presencia o no presencia de mujeres en la ingeniería y en especialidades de la ingeniería se deben a características personales de las mujeres. Y la otra que dice que se deben a situaciones estructurales e institucionales. Como esa está en negrita y subrayada, ustedes ya se pueden imaginar que yo suscribo a que en realidad se debe a situaciones estructurales e institucionales. ¿Por qué? Porque las características personales de las mujeres no cambiaron de los 70 ahora. Y sin embargo, del 75% de la matrícula pasamos al 17%. En el medio, la informática se transformó en una máquina de hacer dinero. Antes, la informática era una actividad de servicio. Las mujeres eran casi secretarias calificadas de los señores ingenieros y lo que hacía era el trabajo tedioso de hacer los cálculos. Cuando apareció la computación con la computadora personal y todo el mercado de la electrónica personal, la electrónica de consumo con un soporte digital, la informática pasó a ser terreno de varones. Entonces, las características personales de las mujeres no cambiaron. Lo que cambió fue la condición estructural. Y tenemos evidencia, además, de que algo de eso hay, porque ayer justamente me llegó este artículo. Y este artículo, si bien no habla de la ingeniería en particular y habla de las ciencias en general, es bastante representativo de lo que pasa en la ingeniería. Este artículo habla de cuando el bullying, cuando el acoso y la violencia se vuelven una herramienta de progreso laboral. Y cuando las personas progresan, no pese a que son ¿cómo le llaman? A bullies, sino porque son bullies. Y algo de esto es lo que nosotras, las que estamos ejerciendo la ingeniería como mujeres insertas en este sistema, experimentamos. Entonces, claramente el tema es estructural. Otra evidencia de que el tema es estructural es este otro artículo que ya tiene unos años, es del 2007, pero que sigue siendo 2009, se publicó, pero el trabajo es del 2007, que sigue siendo muy interesante para estudiar y es cuáles son los programas en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, que tienen éxito en atraer más mujeres a ingeniería y a las ciencias, como dije, mal llamadas duras. Y son los programas que tienen un enfoque institucional, no los que hacen empoderamiento de las chicas, porque las chicas puede ser que necesiten que las empoderen porque las convencen de que por ahí no tienen capacidades para matemática, por ejemplo. Pero en realidad los programas exitosos son los programas que tienen un sostén institucional para que las mujeres quieran ir a ese lugar y se quieran quedar. ¿Qué pasa en Argentina? En Argentina está identificado el problema, los datos son de la Secretaría de Políticas Universitarias y hay un esfuerzo por intentar que aumente la matrícula, no solamente de mujeres, sino en general en ingeniería, porque la matrícula en ingeniería en Argentina no es muy alta para empezar a hablar. Así que hay un esfuerzo y los esfuerzos... ¡Opa! Chan, me desapareció el slide. Los esfuerzos son difíciles de ver. Sí, no, los esfuerzos existen. Y por ejemplo, lo primero que tenemos que hablar es de que en todas las organizaciones, instituciones, empresas y demás, hay mujeres organizadas. O sea que el movimiento de mujeres, la agencia política del movimiento de mujeres es la primera herramienta que tenemos las mujeres que trabajamos en ingeniería para mejorar nuestra permanencia y para hacer que más mujeres se acerquen. El Confedi tiene un programa que se llama Cátedra Matilda, que lo que hace es mirar, tratar de promover la presencia de mujeres en ingeniería, contando historias de vida, acercando trayectorias de mujeres. Tenemos las becas General Belgrano, que este año tienen paridad, tienen un criterio de paridad, saben que están apuntadas a ciencias aplicadas, sobre todo a las ingenierías y a la informática, y tienen un criterio de paridad este año para su asignación.
Tenemos, y no me acuerdo qué otras cosas puse, así que no les voy a poder contar. Matilda, gracias. A mí me aparece, por eso. Buenísimo. Resistencia a las acciones de discriminación positiva. Ahí está. Lo que tenemos es un problema y es que hay una resistencia marcada en la ingeniería, tanto en la academia como en el ejercicio de la profesión, en el sector privado, a las acciones de discriminación positiva. Dos motivos. Uno es el remanido discurso de la excelencia, que hay que desarmar, y yo les pido a las personas que hacen comunicación que por favor se metan con el discurso de la excelencia, porque ese discurso hay que desarticularlo. ¿Qué es la excelencia? La excelencia es ser un varón que tiene la situación de cuidado resuelta, eso es ser excelente, en ingeniería al menos. Discurso de la excelencia. Y después el otro problema que tenemos es que dicen qué van a sentir las mujeres, cómo se van a sentir las mujeres que accedan a alguna posición por una política de discriminación positiva. Bien. Bueno, sí, pero los señores que toman decisiones piensan que se van a sentir mal. Sí. Preocupación por el impacto sobre las mujeres, ahí está. Entornos laborales, violencia, bueno. micromachismo. Y después tenemos el tema de los entornos laborales. Tenemos que trabajar mucho en el tema de entornos laborales. Hay mucho trabajo en violencia, mucho trabajo, protocolos de violencia, protocolos de acoso. Hoy prácticamente tiene todo el mundo, capacitaciones, etcétera. Lo que no tenemos es trabajo en el tema de micromachismos y trabajos en temas de discriminación, que en los ambientes con predominancia de varones suele ser un problema que es necesario atender. Ya está, gracias. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, definitivamente necesitamos mejores diagnósticos. Necesitamos que el sector privado se abra a las encuestas que se hacen a nivel nacional y poder tener datos, por ejemplo, de la brecha salarial. En el Estado sabemos que la brecha salarial tiene que ver con trayectorias, tiene que ver con que las mujeres no alcancen las mismas posiciones jerárquicas que sus pares varones. En el privado hay elementos que pueden ser un poco más opacos que lo que se ve en el Estado. Necesitamos tener medición y seguimiento de la efectividad de las políticas que implementamos. Necesitamos medidas estructurales. Por ejemplo, hace unos años se sancionó una ley que exige que las empresas que contratan con el Estado tengan políticas de anticorrupción. Y si no tienen políticas y medidas de anticorrupción, no pueden contratar con el Estado. ¿Por qué no tener lo mismo para la paridad? ¿Por qué no tener una política para que las empresas que contratan con el Estado muestren genuinamente que tienen políticas de paridad y que funcionan, que no son simplemente papelitos? Necesitamos mucho trabajo interdisciplinario. En ingeniería tenemos la tendencia a creer que las sabemos todas y que porque podemos hacer cosas muy complejas como satélites, sabemos hacer de todo, incluyendo género, comunicación y derecho, todo. Así que necesitamos darle espacio para el trabajo interdisciplinario, para escuchar a otros saberes y para que nos digan, nos analicen, por ejemplo, y nos digan qué es lo que nos pasa. Y necesitamos mantener un diálogo estrecho con los feminismos, porque como dije, la agencia de los movimientos de mujeres se derrama en los espacios que las mujeres ocupamos en ingeniería, así que es imprescindible que esos diálogos con los feminismos se fortalezcan, se consoliden y que continúen y se traduzcan en medidas que tengan impacto sobre la trayectoria y las vidas de las mujeres. Y eso es todo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Spataro. Estoy muy agradecida de estar acá. Es la primera vez que participo de este congreso. Vengo de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA, pero bueno, a este congreso no he venido. Muchas gracias a Sandra, que nos está por ahí, a Astrid, que tuvimos muchos intercambios y pensamos también con mis compañeras de mesa cómo armar la presentación para no repetirnos y también para ir dándonos pie. Voy a ir rápido porque tenemos poquito tiempo. Armé una presentación un poco como para mostrar la sinergia que existe en la Argentina entre el feminismo como movimiento político organizado, la academia, la ciencia, las universidades y también los medios de comunicación, ¿no? Es posible esa sinergia, es algo que hay que ir construyendo, pero en la Argentina hay una larga trayectoria en este cruce. También para contarles muy sucintamente qué pasó en las universidades y en el sistema científico en los últimos años, post ni una menos, cuáles son las nuevas demandas y también pensar colectivamente cuáles son los desafíos de comunicar ciencia y tecnología teniendo en cuenta los avances de los feminismos. Algo que
todos, todas, todos acá sabemos es que la tematización de las relaciones de género no es algo nuevo en nuestro país. El feminismo en la Argentina está organizado hace décadas. Acá solamente traje algunas imágenes para ilustrar. Hay una imagen del primer Encuentro Nacional de Mujeres de 1986, una imagen de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que existe en nuestro país desde el 2005, y una imagen del primer Ni Una Menos del 2015. Por supuesto es súper fragmentado, podríamos tomar otros hitos, ¿no? Lo que me interesa señalar por las características de este Congreso es que este movimiento político organizado tiene una clara sinergia con los trabajos académicos que tomaron forma en nuestro país en el regreso de la democracia. Eso es una característica también propia de nuestra academia, que no se replica en todas las academias de la misma manera, en todas las academias del mundo, y que es una sinergia que también ha avanzado con la diversificación temática a lo largo de los años. Porque en relación a esto que decía, la tematización de las relaciones de género tampoco es algo nuevo en la academia, ¿sí?, de nuestro país. Hace décadas que existen investigaciones sobre género, sexualidades, que se fueron denominando de diferentes maneras a lo largo de los años. Si buscamos investigaciones en los 90 sobre transfobia, seguramente no vamos a encontrar, ¿no? Pero sí vamos a encontrar que se ha denominado de diferentes maneras, y esa genealogía es una genealogía que tenemos que poder construir. Por ejemplo, la carrera de la mujer de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires se creó en 1987, ¿sí? Muy tempranamente. Por supuesto, post-2000 hubo una gran proliferación de espacios de formación en grado, en posgrado, en extensión, carreras de especialización, diplomaturas. En este momento hay un montón de maestrías que abrieron en estos meses sus inscripciones, algo impensado hace muy poquito tiempo. También el CONICET, desde 2004 en adelante, financia becas, ingresos a carreras, proyectos de investigación que trabajan en torno a temáticas de género. Esto es algo que ha sido muy trabajado en la bibliografía. Dejé acá una referencia de Dora Barrancos, un texto de Rafael Blanco. Digamos, la academia argentina trabaja cuestiones de género desde hace mucho tiempo. Pero sin dudas lo que hay es una dificultad para difundir todo este trabajo. Por un lado, porque no hay información sistematizada. Un poco mi compañera lo decía en relación a ingeniería, pero también podemos pensar que eso sucede en sociales y humanidades. No hay áreas específicas en las universidades que estén sistematizando todo lo hecho durante las últimas décadas en torno a estos temas. Hay políticas de divulgación del trabajo científico sostenidas en el tiempo, por ejemplo, CONICET Dialoga, o programas, como siempre señalamos, popularización de la ciencia, de ciencias exactas de la Universidad de Buenos Aires, pero esto no sucede en todas las facultades de la UBA ni en todas las universidades del país. Y entonces la comunicación de todo esto, que tiene largas décadas ya de existencia, no se comunica o se comunica a través de una red informal de contactos, ¿no? ¿Quién trabaja este tema? Che, ¿te acordás? Bueno, convocamos para una charla, para un video, para una nota, o respondemos también a las demandas urgentes de los medios, ¿no? Hay un femicidio, hay un abuso sexual, una discusión sobre paridad en el salario. Bueno, a ver, el periodista tiene el teléfono de tal, llama, y así vamos apareciendo en los medios de comunicación. Todo esto lo estoy diciendo muy rápido, debería cada cosa llevar mucho más tiempo. Por supuesto que el Ni Una Menos fue un parteaguas para la academia, para la ciencia, para las universidades, para nuestro país y para muchas escenas. Por eso traje esa filmina, porque podríamos pensar que el post Ni Una Menos es un momento de expansión, ¿no?, de los feminismos. En los partidos políticos, en los sindicatos, clubes de fútbol, la compañera decía, bueno, como derrama en espacios como ingeniería, que tal vez eran espacios menos afines a estas discusiones hace unas décadas atrás, en políticas de Estado nacional, provincial, municipal, en los medios de comunicación, en las sobremesas familiares, en las escuelas, digamos, podemos decir que el feminismo se convirtió en un tema más audible, ¿no?, más allá de los espacios académicos y de militancia preexistentes al Ni Una Menos, que hay que tener muy claro que en la Argentina hay una historia antes del Ni Una Menos. Acá traje solo algunas imágenes. Dolores Fonsi, una actriz argentina, en un premio pidiendo libertad para Belén, la joven que estuvo presa en Tucumán por un aborto espontáneo. La primera convocatoria del Ni Una Menos, en donde Flor de la B está en el programa de Tinelli invitando. La bandera del feminismo Ceneice, digamos, el feminismo ingresó con mucha fuerza también en los clubes de fútbol. Y bueno, y el feminismo también como mercancía, ¿no? Una taza diciendo
en esta taza bebe una mujer feminista. Todo eso sucedió con mucha fuerza en Post Ni Una Menos, y también vimos algunos cambios en los medios de comunicación, ¿no? Del crimen pasional al femicidio, de la violencia doméstica a la violencia de género, la inclusión de otras discusiones y de otras formas de violencia, el acoso, el maltrato, la discriminación, y también de otras identidades y orientaciones sexuales, ¿no? Acá traje solo para ilustrar algo de esa transformación la tapa de Clarín cuando apareció muerto el cuerpo de Alicia Muniz, la mujer de Carlos Monzón, un famoso boxeador de la Argentina, que Clarín en febrero de 1988 tituló "Tras una riña con Monzón murió su mujer". Hoy probablemente Clarín no podría titular así, o tal vez sí, pero tendría algún costo, ¿sí? En la cobertura mediática del suceso de Palermo, bueno, vimos varias aberraciones, pero también vimos cierta corrección política o cierta adecuación de la discusión o ciertos frenos que se daban ahí en vivo. Eso habla de un cambio, ¿no? También un cambio muy propiciado por las periodistas feministas que trabajan ahí en la producción y en las canales de televisión, en las radios, etc. Y además porque aparecen otros objetos en las industrias culturales. Si no vieron la serie de Monzón, se las recomiendo. Se estrenó en 2019 en Netflix. Una de sus guionistas es una graduada de comunicación de la UBA, feminista, que es escritora, y que lo que puso en esa serie fue lo que denominamos, comillas, perspectiva de género, una perspectiva feminista, diría yo, ¿no? Inscribió el femicidio de Alicia Muniz en el marco de una relación de pareja violenta. Todo eso pasa a la vez que también nuestros propios espacios están siendo muy conmovidos, ¿no? Hay nuevas demandas dentro de la academia, demandas crecientes del movimiento estudiantil, no Post Ni Una Menos antes, para el 2014, eso Vane lo sabe muy bien, digamos, la necesidad de contar con mecanismos para erradicar situaciones de violencia de género o discriminación dentro de las universidades, la creación de protocolos en universidades nacionales, en el CONICET, es algo que vivimos en nuestra experiencia cotidiana. Una querida colega que se llama Ana Laura Martín, historiadora, dice que podemos del 2014 hacia acá hablar de la historia corta de los feminismos en las universidades. ¿Por qué la historia corta? La historia de los feminismos como una política de intervención, ¿no? Una política de gestión. Los feminismos venían siendo tema de investigación, producción de conocimiento y tema en las aulas, pero como política de intervención la historia es mucho más corta y muy, muy vertiginosa. 2014, el protocolo de la Universidad Nacional de Comahue, 2015, la aprobación de muchísimos protocolos, también la creación de la Red Interuniversitaria de Género por la Igualdad y contra las Violencias, su institucionalización en el Consejo Interuniversitario Nacional en el 2018 y ya para el año pasado el 80% de las 66 universidades nacionales, tal vez le falta una actualización a ese número, ya cuentan con protocolos, ¿no? Toda esta historia corta, vertiginosa y súper explosiva ya tiene mucha bibliografía. Ustedes pueden buscar desde las publicaciones de RUGE, las publicaciones de la UNR, que se llaman Cuadernos para la Transversalización de Género, un libro publicado por la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, y me quedo muy corta. Si les interesa, hay mucha biblio para meterse ahí. Lo mismo en las instituciones científicas, ¿no? Post-2004, con el incremento de becas, muchísimas becas y cada vez más ingresos a carrera tienen que ver con investigaciones ligadas a temáticas de género. Más recientemente en el organismo también hay políticas de intervención, ¿no? En el 2017 se creó el Observatorio de Violencia Laboral y de Género en CONICET, en el 2021 se creó la Red Federal de Género y Diversidad, que es parte de las redes de solución de problemas que tiene CONICET, y uno de los objetivos de esta red es justamente, en principio, potenciar las miradas de género en las producciones científicas y tecnológicas de todas las disciplinas, pero también sistematizar lo existente. El CONICET también es un organismo bastante opaco en relación a lo que hace, ¿no? Y identificar claramente posibles recursos para las transferencias. Si los estados nacionales, provinciales u otros tomadores de decisión precisan información certera para políticas públicas, el CONICET puede brindárselas, pero para eso tenemos que saber cuáles son las investigaciones, en dónde se hace, qué equipos, etc. Realizamos una encuesta el año pasado, en este momento se están sistematizando los datos para tener un primer mapa de ese mundo enorme que es CONICET.
Bien, desafíos para comunicar. Bueno, por supuesto, y también lo dijo mi compañera, para comunicar hay que tener datos, ¿no? Si no tenemos datos, si no tenemos identificada la información y sistematizada, no vamos a poder comunicar claramente. Hay mucha dispersión hoy en el mundo científico y en las universidades en torno a qué producción de conocimiento existe, sobre qué temas. Y además, para comunicar es muy importante tener en cuenta la diversidad de la producción, la heterogeneidad. Por un lado, la cuestión federal, ¿no? Muchas veces lo que aparece y lo que se difunde es lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba. Incluso cuando estados, no sé, provinciales buscan información, la buscan lejos de Buenos Aires, la buscan en Buenos Aires. Bueno, no conocen los equipos de investigación de sus propias provincias, de sus propios municipios, y eso es un problema que quienes viven acá lo conocen muchísimo más que quienes estamos en Buenos Aires. También la heterogeneidad interdisciplinaria, ¿no? Hay múltiples abordajes y la producción de conocimiento interdisciplinar es indispensable, porque comunicar ciencia no significa solamente comunicar el guardapolvo blanco y el tubito de ensayo, la imagen que ya conocemos. Eso, digamos, tenemos que poder superarlo y tenemos que poder crear otras representaciones de la ciencia. Y también la diversidad de género y sexual, ¿no? De los sujetos de la enunciación. Los varones cis hetero hablando siempre como la voz autorizada de la ciencia es algo que creo que se está deconstruyendo, hacia ahí vamos. Y para mí el mayor problema para la divulgación de lo que se produce en las universidades y en el sistema científico es que hablamos para los convencidos, las convencidas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que para mí es un problema de la academia, que es dos problemas que se retroalimentan. Por un lado, la gran opacidad de nuestro discurso, sea de la disciplina que sea, ¿no? Hablamos en jerga, nos cuesta muchísimo hablar más simple, no tenemos ese ejercicio. Para mí tendría que haber en todas las carreras una materia de divulgación científica, no sé, habla más simple, hablale a tu vecine, no sé, algo que permita hacer llegar más lejos, explicar más claramente qué es lo que hacemos. Y también en algunas disciplinas el desprestigio de la divulgación científica, ¿no? ¿Quién tiene ganas de ser el divulgador, la divulgadora de su disciplina? Si te llaman para CONICET Dialoga, ¿te animás a contar lo que haces? ¿Te animás a contarlo claro? ¿Se va a entender? Si te llaman de un medio de comunicación, ¿vas? Bueno, eso es un lío, o sea, lo digo en primera persona. A mí me aterra si me llaman de un medio de comunicación, me trabo, digo 20 veces la misma palabra. No tenemos ese ejercicio y nos tenemos que hacer cargo porque es una responsabilidad comunicar. Lo que no se comunica, decían en una mesa de hoy, no existe y es verdad. Y después, cuando vienen políticas de ajuste, bueno, nadie nos va a defender si no se entiende lo que hacemos. Me parece que en el ataque a CONICET en el 2016 eso se vio con mucha claridad. Para mí los desafíos son cómo comunicar a públicos más amplios, cuál es el vínculo con los medios de comunicación, ¿son investigadores, investigadoras quienes tienen que llevarlo adelante o son los profesionales que trabajan en la comunicación de la ciencia quienes tienen que hacer ese link? Bueno, son preguntas que yo no puedo responder, pero sí, muchas gracias a Vale Fornes, que es una compañera que está aquí presente, que trabaja en el programa Popularización de la Ciencia de Exactas, UBA, me hizo conocer este grupo de investigadores e investigadoras que cuando comenzó la pandemia, no sé si los conocen, se llama Ciencia Anti-Fake News COVID-19 contra la información no chequeada, desintegrar mitos también es contribuir en esta pandemia. Una de sus creadoras es Soledad Gori, investigadora de CONICET, y lo que plantea este grupo es que la pandemia también fue una pandemia de infofalsedades, ¿no? El virus de la desinformación. Y lo que hicieron fue, se propusieron desmentir noticias falsas. Si nos viajamos a marzo, abril de 2020, recordamos muchísimas, la lavandina y la mar en coche. Y me gustó mucho algo que declaró Soledad Gori. Dice, una de las cosas que nos une a todos y a todas es que no queremos que la ciencia tenga un lugar individualista, apartado, encerrado en el laboratorio y que parece que no le importa nada lo que pasa a su alrededor. Poder explicar claramente qué es lo que hacemos es sin duda uno de los objetivos principales para que eso llegue más ampliamente y para poder también justificar por qué consideramos que un país tiene que invertir en ciencia y tecnología. Si nos hablamos solamente entre quienes estamos convencidos, bueno, no vamos a lograr modificar la situación en la que estamos. Y cierro, no sé cuánto me queda,
¿Alguien me está...? Ah, nadie estaba... Yo tampoco estaba contando. ¿Estoy bien? Bueno, cierro con un caso... Estoy corriendo. De algo que yo considero que fue un caso de divulgación científica exitoso de los últimos años, conocido por todos, que tiene que ver con cómo llegó el trabajo académico sobre el aborto en la televisión. Yo trabajo sobre cultura de masas en realidad y me llamó mucho la atención este fenómeno, presté mucha atención. En febrero del 2018 aparecieron diferentes periodistas feministas en el programa Intrusos del Espectáculo, que ustedes seguramente conocen, es un programa de lo que se considera chimentos de la televisión. ¿Por qué llegaron ahí? Es otra historia que otro día contaremos. Y una de las periodistas que fue, Luciana Pecker, dijo algo así como, bueno, es momento que la televisión hable de aborto, ¿no? Y su conductor, Jorge Rial, Rápido de Reflejos, dijo, ok, yo les voy a dar este espacio, ¿no? Y el tema se convirtió en un tema para la programación del canal. ¿Por qué? Y esto es muy importante. El movimiento feminista organizado en nuestro país, que tiene una de sus espacios de organización, o que tuvo la campaña nacional por el derecho al aborto, muy inteligente agarró ese espacio, se encontraron con Liliana Parodi, que es la productora del canal, y el aborto comenzó a ser un tema muy frecuente durante varios días en la programación de América TV. El 19 de febrero, no sé si se acuerdan, fue la convocatoria del pañuelazo para la presentación del proyecto, y por primera vez esa presentación fue acompañada por una multitud de personas y una multitud de medios que lo cubrían. Podríamos pensar que por primera vez el aborto entró a la agenda mediática con tanta fuerza. De aborto se habla en la tele hace muchísimos años. La telenovela más famosa de Migré habla de aborto y saca solita a Silveira del protagonismo por un aborto. Pero del modo en el que se empezó a hablar con argumentos científicos es la primera vez que sucede. A partir de ese momento, y con esto cierro, integrantes de la campaña fueron con famosas y con académicas a programas de televisión, seguramente ustedes recuerdan, con una estrategia clara. Iban de a dos, no se peleaban con los antiabortos, tenían argumentos claros, mostraban una pluralidad de profesiones, de militancias y de edades, y sobre todo construían su discurso a partir de la producción académica que sustentaba los argumentos, ¿no? Que sustentaba la necesidad de la legalización del aborto. Esto, por supuesto, no es un fenómeno monocausal. Ustedes saben cómo termina esta primera saga, que es la aprobación positiva de diputados y la negativa de senadores, y esto siguió. Pero lo que sí creo es que en este momento, con la difusión de los martes verdes, del debate parlamentario, hubo una clara sinergia entre el feminismo como movimiento organizado con la academia y los medios de comunicación. Personas como Dora Barrancos, Marta Rosenberg, Alberto Komplit, Verónica Giná, Flor de la B, y podríamos poner una cantidad de personas que cruzan estos tres mundos, estuvieron argumentando a favor del aborto, y yo creo que eso lo que permitió es que los argumentos científicos que sustentaban la demanda por la legalización del aborto llegaran más ampliamente, ¿sí? Hasta ese entonces las feministas y las feministas de la academia no habían podido llegar a la televisión abierta, que hoy en día sigue siendo el medio que llega más a un público más amplio. Y probablemente lo que permitió fue derribar algunos mitos y hacer más masivo el reclamo de la ley, ¿sí? Por supuesto que el por qué se aprobó la ley hay que tener muchísimas otras variables en cuenta. Lo que me gustaba era poder pensar en definitiva este caso como un caso de divulgación científica exitoso. Bueno, corrí y dejo por acá. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todos. También me sumo a los agradecimientos del equipo que organizó este congreso. También me han invitado y es mi primera vez. Y voy a excusarme porque no soy comunicadora, no vengo de ese campo, soy socióloga, soy activista, feminista, y en diálogo con mis compañeras de mesa, con Verónica y con Caro, organizamos una exposición para un poco trayendo las trayectorias, los conocimientos, el background de cada una para poder compartir con ustedes los avances en ese cruce de feminismo, academia y comunicación.
Voy a confesar que me costó un poco pensar en el marco del Congreso, porque no es un tema que yo he investigado, pero sí, y ahora linkeando un poco con las dos exposiciones, pero particularmente con la de Caro, que hace una cronología del movimiento feminista, de la producción académica, y un último ejemplo exitoso de cómo se cruzó la academia, feminismo y comunicación. Algo parecido voy a plantear yo a partir de una pregunta que nos hicimos en una previa para organizar la mesa. Verán que somos personas así como muy aplicadas y disciplinadas que nos organizamos para la mesa. Bueno, a mí me tocaba responder un poco sobre el problema de la comunicación y cómo desde el movimiento feminista, las feministas en el sistema universitario, que es de donde yo puedo hablar desde un lugar como investigadora y desde un lugar como activista, resolvimos o creamos algunas estrategias para poder hacer esto que Caro también mostró muy bien con el feminismo más masivo, en el caso del sistema universitario, políticas de género en nuestras universidades. Y ahí la comunicación jugó obviamente un papel importante, la comunicación en el sentido más político, de poder comunicar, producir conocimientos, saber comunicarlos y poder generar política institucional, política de género y por lo tanto transformación dentro de las instituciones. Tarea que algunas compañeras que son comunicadoras nos han enseñado. Bueno, yo voy a acá traer dos ejemplos de experiencias mías para poder tratar de contar más la minuciosidad y la cocina, que considero es lo más interesante para poder debatir, en función de un proceso que fue una marcha que fuimos construyendo en ese corto tiempo que Caro mencionó, apelando a una teorización que hizo una compañera, Ana Laura Martín, que fue en muy pocos años y hemos hecho mucho en el sistema universitario. Una de las cuestiones que quiero destacar es un proceso de trabajo basado en una dialéctica que las feministas universitarias implementamos un poco con la matriz militante de nuestras antecesoras, que es esa dialéctica de investigar para intervenir y para hacer política. Es decir, la praxis feminista tiene consolidado un ejercicio en muchas de nosotras de poder generar diagnósticos, identificar un problema, investigar sobre ese problema o apelar a las investigaciones y poder crear líneas de trabajo, programas, acciones, lo más acertado posible para poder transformar, en el caso nuestro, ahora voy a ir a los casos, las situaciones de discriminación, violencia de género en las universidades, en el sistema universitario. A mí me parece que esa gimnasia fue una gimnasia muy exitosa que muchas de nosotras, porque pertenecemos al campo de la investigación y somos militantes feministas, se dio de manera natural y generó justamente esto que en tan poco tiempo tengamos. Ahora les voy a contar, bueno, Caro lo dijo, el 80% de las universidades con protocolos, con un instrumento que actúa e interviene sobre las situaciones de discriminación y violencia de género en un periodo de 2014 con el primero a 2020-2021 con casi un poco más del 80%, con protocolos que son de máxima, superando la 26485, que es una ley que ya tiene más de 10 años y que ampara la violencia particularmente en las mujeres y en las feminidades. Esas discusiones nosotras las hemos tenido y apelando a bibliografía, a investigaciones para poder entender la especificidad del ámbito universitario y también conocer los actores con los que teníamos que dialogar, negociar y transformar para poder generar estas acciones. Así que esa me parece una característica colectiva. Ruge ahí cumplió, como Caro contó, un rol bastante preponderante,
porque se sumaron esfuerzos de las feministas en todo el sistema universitario. Hoy tenemos representación de casi todas las universidades públicas, pero además llevamos las discusiones al CIN, que es el espacio donde se discuten las políticas universitarias. Es decir, el género, las políticas de género no quedaron en la periferia, sino que articulando con rectoras, rectores, feministas o sensibles a la causa feminista, mejor dicho, trasladamos esas discusiones al espacio suprauniversitario, con lo cual eso dio un envión más importante que generó espacios de género en las universidades y lo que hoy sabemos, la aplicación de la ley Micaela. Bien, para pasar a los ejemplos, yo voy a contar dos experiencias mías en la gestión que me parecen no nada exitosas, sino que son experiencias de trabajo y de articulación justamente en esta dialéctica de producción de conocimiento y de políticas de género, entendiendo todo el tiempo la especificidad en el ámbito y en el momento en que estábamos actuando. Nosotras creamos en la Universidad de San Martín, en el año 2014, el programa contra la violencia de género, uno de los primeros programas, podríamos decir, aunque inmediatamente se crearon otros espacios, que se propuso actuar sobre la violencia dentro de la universidad. El acoso, el hostigamiento, violencia simbólica, etcétera, etcétera. Es verdad que emprendimos ese viaje con muy poca información y con mitos que aparecían en un contexto que inmediatamente fue el 2015, el movimiento Ni Una Menos, donde los femicidios, fundamentalmente la violencia cruenta contra las mujeres y los femicidios aparecían en los medios de comunicación, y eso generó en los espacios institucionales una idea de violencia extrema. Cuando nosotras en el año 2016 llevamos adelante una encuesta, pudimos desarmar esos mitos que pensábamos que en nuestras universidades iban a suceder, y vimos que lo que prevalecía era otro tipo de violencia, que no es menor, pero hay que intervenirla de otra manera, que es la violencia simbólica y la violencia emocional, etcétera, etcétera. Pero para poder empezar a trabajar sobre políticas de género, piensen en el año 2014, es un abismo. Hablar de violencia contra las mujeres y violencia de género era en ese momento hacer mucha militancia con varones y mujeres dentro de la gestión de la política universitaria. Solo teníamos el protocolo de Comahue, que las compañeras habían discutido muchísimo y argumentando muchísimo. Ese video de ese Consejo Superior donde discutieron y crearon después se creó el protocolo, fue sanguinario, y los argumentos dentro de ese espacio de discusión, argumentos académicos en un ámbito universitario, tenían mucho sentido común. Entonces, en San Martín para nosotras era muy importante empezar a sensibilizar, a poner el tema en agenda, y empezamos a apelar a recursos artísticos. Nos dimos cuenta que teníamos que trascender el lenguaje, el concepto escrito, y que había que empezar a apelar y salir de las imágenes estereotipadas y empezar a apelar a cosas más creativas para involucrar a la comunidad universitaria. Acá yo traje una de las primeras campañas que hicimos virtuales en el año 2014, involucrando a personajes de la academia, autoridades, docentes, no docentes. Y esa acción de poner el cartelito era una acción de militancia, porque se sorprendían, bueno, pero la universidad en contra de la violencia, pero acá no hay violencia. Es decir,
ahora tenemos mucha conciencia, pasó mucha agua, pero en ese momento muchas de las personas se sorprendían que generemos una campaña para sensibilizar y para poner el tema y para hablar dentro de la universidad. Bueno, acá me quedé sin imagen yo. Qué pena, porque son imágenes, no tengo power, es decir, letra. Ay, ¿cuál será el mío? Este. No sé, lo voy a abrir. Sí. Bueno, lo voy a pasar así. Ahí va. Bueno, este es un segundo momento que pasamos de la sensibilización a la capacitación y la formación en la Universidad de San Martín. Consideramos y detectamos que había poco conocimiento sobre la historia del pensamiento feminista, que se necesitaba empezar a transmitir los conceptos, los nudos conceptuales, las discusiones, porque se generalizaba, se ponía todo en una misma bolsa. Y eso en el campo de la política tiene una peligrosidad porque es todo lo mismo. Perspectiva de género lo dicen con una amplitud, es como, ¿qué es perspectiva? ¿De qué perspectiva de género? Porque hay tantos debates dentro de la historia del pensamiento feminista que está bueno definir desde qué perspectiva de género te estás parando. Ya estamos en un momento post Ni Una Menos, con un movimiento estudiantil, con un nivel de conciencia y de debate dentro de las universidades, donde detectamos que faltaba empezar a pulir un poco lo que se estaba discutiendo en términos políticos y que faltaba cierta formación académica para poder tener otro nivel de discusión y salir del chicaneo, salir del sentido común dentro del feminismo que discutía. Entonces ahí creamos una materia contando un poco la historia del movimiento y del pensamiento feminista, que hoy sigue vigente, a pesar de que yo no esté en la Universidad de San Martín, se ha sostenido, ha sido una de las primeras materias que se ofertaban a todas las carreras de grado y también era abierta para la comunidad. Y eso generó una masa crítica que luego devino en empezar a producir temas de investigación, tesis de grados con todas estas temáticas. Y otras acciones que ya empezábamos a incorporar, porque veíamos también, íbamos detectando en esta dialéctica de la investigación y la intervención y la discusión política, detectando una formación muy desde la teoría mujeril, muy desde la teoría del feminismo de la diferencia, sin incorporar las discusiones de la literatura queer y de las diversidades sexuales, con un desconocimiento enorme. Entonces empezamos a sensibilizar, a trabajar con la comunidad LGTB dentro de la universidad a partir de acciones artísticas para empezar a meter el tema no desde el lugar de la violencia. Acá es un momento donde quisimos salir del concepto de violencia de género y empezar a hablar de inclusión, de diversidad, de diferencias, y bueno, y este fue un mural que hicimos. Después, otra de las experiencias fue esta es una fotografía de un evento que hicimos al año del femicidio de una chica de San Martín que
que la estuvimos buscando mucho tiempo y terminó, lamentablemente, la encontramos asesinada. Fue el femicidio de Araceli Fulles, donde nosotras como programa estuvimos muy involucradas con la familia, acompañando ese proceso de búsqueda y por supuesto luego de contención y de abrazo una vez dada la noticia de la aparición del cuerpo de Araceli y de las características de toda esa situación, y donde de nuevo tratamos de ponerle la voz. ¿Qué me queda? Ya estamos en 15. Ponerle la voz, ya termino, a un evento y tratar de incorporar el arte, la música en este caso, para poder... fue un momento que nos conmovió enormemente. Y la verdad que hablar en momentos y en eventos de estas características se hace muy difícil. Y ahí apelamos a la música, de nuevo, para poder darnos un abrazo y para poder sentir que la universidad estaba presente, que el programa estaba presente y que se acompañaba a la familia. Bueno, esta es otra actividad, no la voy a mencionar, estos son los libros, esta es otra estrategia que para nosotras, las feministas universitarias, es muy importante. Todo lo que hacemos lo escribimos y lo divulgamos a través de libros o artículos, porque bueno, como se decía acá, lo que no se comunica, lo que no se escribe, también teorizamos sobre nuestras propias prácticas, no solamente las describimos, las teorizamos, porque nos pensamos en esa dialéctica de poder entender políticamente si lo que hacemos tiene un efecto o es zaraza. Bueno, esta es Ley Micaela y algunas formas de intervención que para nosotras eran importantes, como por ejemplo en Le Monde Diplomatique, tratar de intervenir en esos espacios con la voz académica feminista en revistas de divulgación donde podamos contar el proceso universitario como una acción colectiva, como una acción política. Porque muchas veces queda invisibilizada. Es decir, cuando se piensa de movimiento feminista, se piensa del movimiento feminista organizado de la calle y el feminismo dentro de las instituciones queda subsumido, desdibujado, porque la práctica política que hacemos es intervenir dentro de la lógica de las instituciones, que por supuesto está acotado y obviamente articular y acompañar la agenda feminista nacional por el derecho al aborto, que también eso se llevó a las universidades y las universidades por primera vez discutieron en sus consejos departamentales, directivos y consejos superiores el acompañamiento al proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, son hechos inéditos, porque las universidades se piensan como lugares impolutos, lugares donde toda es gente respetuosa, letrada, no hay violencia de género, y de esos temas políticos no se deben discutir. Entonces el feminismo visibilizó, sensibilizó, forma y lleva debates que son los debates de la comunidad, los debates de la sociedad civil, a que tomen las universidades esa bandera y acompañen como un actor más, como un actor político más. Bueno, me pasé como secretaria de Igualdad, Derechos y Diversidad a la Universidad de las Artes, y lo que les quería contar, que es un periodo muy distinto por todo lo que fuimos contando, y lo que me vuelve a enseñar, en un lugar de no saber, tratar de pasar a otro espacio y dejarme intervenir por nuevas preguntas y por nuevos fenómenos y no pararme en ese lugar de saber total, viniendo de otra universidad y habiendo hecho gestión en esa universidad, sino dejarme impregnar por la demanda y por la problemática específica de una universidad de las artes que, bueno, tiene su propia especificidad. Y
tema, problema, el objeto de investigación, pero también el objeto de intervención de esta universidad, poco tiene que ver con la Universidad de San Martín. Estamos llevando adelante una encuesta, investigaciones y todas esas cuestiones, pero de nuevo nos volvemos a topar con una problemática que pone en el eje otra cuestión, que es la cuestión de la sensibilidad, la cuestión del cuerpo, la cuestión de la pedagogía en las prácticas artísticas, etcétera, etcétera. Pero además me encontré con una población, es una universidad que tiene un 80% de estudiantes mujeres, es decir, feminizada, y que en esa feminización aparece también mucho la transicionalidad, es decir, muchas estudiantes mujeres y muchos estudiantes varones transicionan, jóvenes, a lo largo de su cursada, de su vida universitaria. Y ese fue el tipo de problema de gestión que tuvimos que empezar a trabajar. Entonces, bueno, los baños inclusivos fue uno de los temas que empezamos a darle dinamismo para poder generar un ambiente inclusivo para las personas no binarias, abocarnos más a la agenda LGTBIQ+, que a las cuestiones, es decir, sin desatender el problema de la violencia contra las mujeres y de género, pero focalizar y atender sobre una población que demanda otras cuestiones diferentes. También la cuestión de la diversidad o de la interseccionalidad, de entender que nuestro estudiantado es un estudiantado migrante, porque hay carreras de folclore y tenemos de distintas provincias y aparece la discriminación en ese sentido. Y bueno, y por último, yo quería compartirles algo que sí me parece exitoso, es un videíto que traje que es muy cortito. Existe una cátedra de canto disidente en la universidad previo a la creación de la secretaría, que son dos chicas binarias que hacen canto desde un lugar por fuera, canto lírico, desde un lugar por fuera de el estereotipo de lo femenino y de lo masculino, que está muy marcado en los campos artísticos, esa división sexual del trabajo en las artes y de los artistas, determinadas características biológicas llevan a que esas personas puedan cantar de una manera, bailar de una manera, actuar de una manera. Entonces, bueno, verán que es un desafío muy distinto al campo de las ciencias sociales, de las ciencias duras. Es decir, es un campo totalmente nuevo. A desarrollar algunas acciones tendientes a instalar en nuestra comunidad una perspectiva de género, y allí notamos la carencia de una cátedra que realmente fuera diferente a las demás, y llegamos todos a la conclusión que hacía falta crear una cátedra que llamamos en principio disidente, pero justamente para instalar la diferencia. Esperamos que con el tiempo no haga falta agregar ese adjetivo. La cátedra de canto disidente de la UNA es una cátedra de experimentación, de libertad local, de búsqueda, donde en principio las personas que se acerquen sepan que vamos a respetar siempre los pronombres de las personas que se acerquen, sus identidades y lo que quieran contar también a través de eso. Me recibí en el año 2017 como barítono. Es muy particular porque por supuesto el tratamiento tiene que ver con la identidad. O sea, como también una transición vocal de ser barítono y recibirme como barítono a cantar como contratenor, gracias a un espectáculo que marcó mi vida, que es Ópera Queer, que va junto con Ronald Fermi. Es un espectáculo lírico disidente que nace de un juego de reproducir las grandes escenas de ópera, los dúos, las arias de Verdi, Puccini, Donizetti, Bellini, y se transformó después en un espacio de militancia, de activismo.
También hay una forma correcta de hacer ópera, por ejemplo, hay una norma para hacerlo. Y esa norma reproduce un binarismo muy grande, ¿no? Que es separar, bueno, los roles en sexo femenino y masculino de acuerdo a la genitalidad de las personas. Entonces, me pareció y nos sigue pareciendo muy de aventurarse, muy de poner a prueba cuánto resisten esas historias cuando algo que se creía que era esencial como hombre y mujer se puede revertir para que nos represente a todos. Para nuestra comunidad educativa, Ventanos, la creación de la cátedra de canto disidente es realmente un momento bisagra, en romper con un paradigma conservador y por sobre todo generar una esperanza de que en nuestra comunidad y hacia afuera aquellos estudiantes aspirantes a explorar el mundo del canto lírico van a tener la posibilidad de hacerlo realidad. Esta noticia hay que seguir, digamos, difundiéndola para que se sepa, para que nos podamos ir diciendo entre nosotros que esta cátedra existe, que estos espacios empiezan a ser así de importantes dentro de la universidad. Ya terminamos. Para que también se pueda replicar. Yo creo que la ganancia está en cuando se empieza a replicar en otras instituciones. Bueno, listo. Escuchando en distintas mesas problemáticas que aparecen en este campo de la comunicación y pública, algunos hablan de la comunicación pública y popular de las ciencias, en un campo que se está institucionalizando y por lo tanto está recibiendo, está seno de debates profundos. Pensaba que podían compartir las compañeras y pensaba, por ejemplo, en qué posible canto disidente se podría invitar a realizar en este campo que se está institucionalizando, con los riesgos que eso supone y las ventajas que eso supone en un momento donde o pueden venir corsets, porque estamos en tiempo de capitalismo cultural, cognitivo y emocional, o pueden surgir alas. Pero me pareció fantástica la metáfora del canto disidente. Entonces mi pregunta en principio sería si te parece que hay algún canto disidente que se podría promover, una disidencia, lo que le digo pensando en todo lo que podemos aprender de los feminismos para llevarlos a otros terrenos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento socioambiental, los movimientos antirraciales, cómo llevar esto a este campo. Y en ese sentido también pensaba, las compañeras me parecieron fantásticas, muchas gracias por el respeto del tiempo, muchas gracias por la claridad. ¿Qué podrían sumar desde sus aportes para pensar qué tipo de o canto disidente o divulgación exitosa o posibilidad de movilización de ese 17% hacia el 70%, hoy podríamos pensar en un momento bisagra para este campo que creo que este Copucci también está poniendo en juego? ¿Se entendió? No sé. Es una buena noticia y una apertura a consejos con respecto a lo que decía Verónica. En cuanto a las políticas de paridad y contratación de empresas con el Estado, desde CONEA estamos empezando, desde la semana pasada, ya lo veníamos pensando en los grupos de orientación y de género de toda CONEA, a través de encuentros que estamos teniendo, esto nos lo permite obviamente también un poco dando la información de hoy a la mañana de la otra plenaria, en cuanto que la gestión nos posibilita empezar a incursionar, porque si no, muchas veces yo estoy escuchando, esto hace años que se viene trabajando, se viene pensando, y bueno, es empezar a concretar, y un poco que tiene que ver con la historia y la evolución. Entonces, la idea estamos trabajando en una buena redacción de una cláusula, que no sabemos todavía si ponerla en un apartado laboral, o todavía no nos animamos como ponderación en cuanto a la contratación, por ejemplo, de empresas, licitaciones. Estamos empezando con servicios tercerizados que no tienen protección, los y les trabajadores de tercerizados, salvo que los tengan a partir de sus gremios o de las empresas, que es raro que una empresa te venga con un protocolo. Entonces lo pensamos
de hecho estamos en el día de hoy trabajándolo para empezar a implementar en las próximas licitaciones, por ejemplo, ¿no? Como te decía, no nos animamos todavía como un apartado de ponderación porque nos parece como que demasiado desafiante quizá que para aquel que lo lee y decide poner dinero dentro de su empresa, que generalmente son particulares, afectadas a, capacitaciones, abanicos protectorios, etcétera. Entonces la idea es nosotros institucionalmente y a partir también del protocolo del APN recientemente aprobado. Y también lo que apuntamos es a Argentina, que nos miren, al menos institucionalmente, como un organismo de Argentina y el compromiso que tiene para con la comunidad internacional también. En eso estamos. Si nos quieren dar algún consejo o sugerencia, lo pensamos como algo, porque si no nos quedamos simplemente en aquello que tenemos que redactar, ¿no? Pero siempre... Yo soy abogada y apelamos cuando tenés dudas y demás a decir, bueno, el espíritu de la ley, ¿qué es lo que quisimos decir cuando quisimos escribir eso? Entonces, sugerencias o experiencias en otras instituciones que tengan estos apartados o estas inclusiones en las cláusulas de pliegos licitatorios directamente con esto que mencionabas. Sobre las dos inquietudes. La primera es, yo creo que algo que hay que hacer, y en tema de comunicación es un tema de comunicación, es desarmar la narrativa de qué es ejercer profesiones tradicionalmente masculinizadas como la ingeniería y la informática. Yo siempre digo que la ingeniería es la herramienta de transformación social y del mundo más poderosa que hemos tenido a lo largo de la historia, porque el conocimiento que se produce en los laboratorios se plasma en la sociedad a través de la ingeniería, a través de ingenieros e ingenieras que trabajan para llevar el conocimiento a cosas concretas. Y la informática nos domina la vida hoy en día, ¿no? Ayer la charla de Ana María fue bien clara, así que me parece que se puede convocar a las diversidades a trabajar en estas actividades, quebrando la narrativa de la persona que hace ingeniería o que hace informática y que se para atrás de un dispositivo o se para atrás de un código. Al revés, las personas que hacen ingeniería, que hacen tecnología, se tienen que parar entre el resto de las personas y los dispositivos, no atrás de los dispositivos. Así que creo que eso es algo que es necesario hacer. Y en relación a lo que decías, yo no te puedo decir cuál es la manera de hacerlo ni darte un consejo, pero te puedo contar que cuando INVAP, que es la empresa donde trabajo, participó en la licitación por el reactor Palace, el reactor de Holanda, había una cláusula en la que tenía que mostrar cuál era su política de género y cuál era su política de diversidad. Así que hay antecedentes a nivel internacional de licitaciones que se llaman y en las que se les exige a las empresas que se presentan que muestren cuáles son sus políticas de diversidad. Bueno, muy breve. En relación a esto último, sí, también eso incluso se está pensando dentro de los organismos científicos, ¿no? Financiar proyectos de investigación que tengan paridad de género o que tengan explícitamente preguntas vinculadas a las relaciones de género, las relaciones de poder en torno al género, etcétera. Digamos, es algo que también se está pensando en incluir explícitamente para ponderar los proyectos con más puntos en el caso de que los incluyan, ¿no? Es complejo y es una discusión que hay que dar, pero bueno, estamos en ese exacto momento, como decíamos, muy vertiginoso, ¿no? Cómo cambió todo en el último tiempo, pero incluso los organismos científicos lo están pensando, así que me parece que es posible, o que por lo menos si es posible es en este momento, porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar el viento a favor, ¿no? Yo estoy muy alerta con eso, hagamos todas las modificaciones que podamos ahora, porque esta agenda no es eterna y los tiempos cambian. Muy breve, no sé muy bien cómo responder esa pregunta que está buenísima, cómo convocar cantos de sirena, cómo estimular o algo así. Yo lo que pienso es sistemáticamente hace muchos años que tiene que ser en un diálogo claro, abierto a un público no convencido. A mí no me interesa hablar siempre con las personas que piensan igual que yo, porque me parece que eso como achata el discurso. Tenemos que ver las reacciones que generan nuestros propios discursos
las reacciones conservadoras que van a existir y que no me preocupan, digamos, hay personas a las que no les vamos a llegar, pero hay un montón de personas que se enojan, que se disgustan o se alejan por nuestros propios errores comunicativos, por decirlo de algún modo. Eso es lo que no nos podemos perder de vista, ¿no? Creo que hay mucha reacción, mucho backlash por el mundo conservador en el que vivimos y también porque, bueno, muchas veces se hace toda una bolsa de discusión, un poco decía Vane, bueno, los espacios de formación son importantes también para nosotras, ¿no? Para nosotras, nosotros, nosotres, para tener políticas más precisas y eso, y no confundir todo, poder establecer gradualidades. Bueno, en fin, me parece que en relación a la violencia hay todo ahí unos debates que dar. Y siempre para mí el vínculo es con la industria cultural, ¿no? Digamos, con la ficción, con el periodismo, con la música, no solo con el periodismo especializado de ciencia. Esa columna, a no grabarla, escuchamos 5 personas. Me encanta su trabajo, no contra ella, pero quiero decir, además de ella tenemos que llegar a los programas televisivos o radiales que más se escuchan, a las telenovelas, y eso existe, está sucediendo, no es algo que hay que inventar. Yo creo que hay que fomentarlo más. Bueno, nada, corto por acá. A ver, sobre tu pregunta, para mí hay algo de la organización colectiva feminista que desconozco del sector privado, pero algo que contaste vos, Verónica, en el campo de las ingenierías y de la física. Bueno, está la Asociación de Físicas Argentinas y ahí hay una comisión de mujeres físicas que vienen armando protocolos y llevando adelante políticas de discriminación positiva. Es decir, hay algo fundamental que es la acción colectiva, es decir, la organización para la transformación, porque no es que nos dicen hagan cosas, chicas, busquemos la igualdad juntes. No, eso es colectivamente. En el sector privado supongo que a través de los sindicatos, las comisiones de género, o mismo en los espacios de trabajo entre las mujeres. Digo, el feminismo ha permeado distintas capas sociales y creo que las trabajadoras también tienen que luchar por sus derechos junto con las trabajadoras públicas. Digo, me parece que ahí la violencia de género no está solo en el sector público y en las universidades, trasciende y está... Bueno, tenemos el convenio 190 que hay que aplicar por el tema de la violencia laboral. Bueno, ahí hay un montón de cosas que hay que estudiar, que hay que trabajar y que hay que construir políticas colectivas para poder transformar hacia adentro. Y respecto de lo que vos preguntás, no sé, para mí primero hay que conocer el paño, investigar, ver cuáles son las modalidades, las formas, las estrategias. Y se me viene a la cabeza algo disruptivo, es el lenguaje inclusivo. Es decir, intervenir la forma y el contenido. Bueno, acá tengo 2 genias divinas de esta universidad. Lenguaje inclusivo, meterse en el campo de la lingüística, que bueno, yo desconozco, no es un tema que trabajo en profundidad. Aquí por ahí. Quiero hacer una observación en relación a esto. Nosotros estamos tan lejos de eso que todavía seguimos hablando de hora hombre cuando cotizamos el trabajo. Bueno. Ni siquiera logramos que pasemos a hora persona. No. Así que yo personalmente cuando hay una hora hombre digo, ok, que yo no trabajo. Pero ahí así estamos, ¿no? Claro. El tema del lenguaje es súper importante. Claro. Sí. No, ya está. ¿Alguien quiere hacer algún comentario vos? No. Yo pensaba en tu ejemplo, Vanessa, de esto de cómo el feminismo entró a la universidad y cómo generó todos estos movimientos, y me parece un excelente ejemplo de comunicación, de comunicación, porque siempre la academia va y cuenta lo que hace y escucha poco. Y bueno, me parece que acá escuchó y está bueno, ¿no? Y como comunicación y como este
siempre hablamos de la necesidad de diálogo, pero no lo llevamos a la práctica muchas veces, y bueno, creo que acá fue un buen ejemplo de cómo la realidad y la sociedad se metió dentro de la academia, así que lo celebro. Bueno, invitamos, no sé si está lloviendo. Sí. Un horror. Bueno, los invitamos a todos y a todas y a todos al Centro Cívico, a la muestra de Ciencia y Arte.